Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android en el que nos encontramos elaborando un ejercicio práctico, el juego de las tres en raya. Es un ejercicio largo y complejo. Vamos a ver en qué punto nos encontramos. Si recordáis, estábamos elaborando la inteligencia artificial, intentando que nuestra aplicación, el juego de las tres en raya, sea capaz de pensar por iniciativa propia y pueda jugar una partida con cierto sentido contra un humano, ¿no? Contra nosotros. Todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a elaborar en este vídeo el método clave que va a dotar de inteligencia a nuestra aplicación. Vamos a ponernos antes en situación viendo lo que hemos conseguido en vídeos anteriores para saber por dónde tenemos que continuar en este vídeo. Si recordáis, en vídeos anteriores habíamos conseguido ya que nuestra aplicación sea capaz de marcar cada una de las casillas del tablero, tener en cuenta qué jugador la ha marcado e ir almacenando esos marcajes en un array llamado casillas. Para conseguir todo esto, pues habíamos construido un array combinaciones en el cual pues se almacenan todas las combinaciones posibles de 3 en raya en un tablero de 3×3, es decir, 0, 1, 2 serían las 3 en raya, 3, 4, 5 también, luego las verticales y las diagonales, ¿no? No quiero volver a repasar esto que ya es bastante pesado de por sí y lo hicimos en vídeos anteriores. Y luego tenemos un array casillas de una dimensión que se inicia con todas sus posiciones igual a 0 y es este array el que va almacenando los marcajes que va haciendo cada jugador. E hicimos unas cuantas simulaciones, ¿no? Por ejemplo, si comienza a jugar el jugador 1 y marca la casilla central, que es la 4, pues en el array casillas ese marcaje se estipula de esta forma, ¿no? Se marca de esta forma. En la posición 4 pues queda marcada por el jugador 1, como podéis observar, ¿no? Y no solamente se toma en cuenta el array combinaciones, sino que en el array casillas, que es lo más importante, la posición 4 queda marcada por el jugador 1. Bien, a continuación es el jugador 2, que puede ser la máquina o también la aplicación permite jugar contra otro humano, ¿no? Pero imaginemos que es la máquina. Es la máquina a quien le toca jugar y nos vamos a imaginar que la máquina marca la posición 2. La máquina es el jugador 2. En ese caso, pues en el array casillas se refleja que la posición 2 ha quedado marcada por el jugador 2. Y ahora le tocaría nuevamente jugar al jugador 1. El jugador 1 vamos a suponer que marca la casilla 7, pues nuevamente se vuelve a marcar la casilla 7 y aquí ya pues ocurre algo importante y es lo que vamos a construir, programar en este vídeo. Lo importante es que existe posibilidad en esta simulación de partida de que haya 3 en raya, ¿no? Ahora mismo le toca jugar al jugador 2, que es la máquina. Y la máquina tiene que saber que esta casilla, la número 1, es una casilla clave, porque es la casilla que debe ocupar para impedir que el jugador 1 haga 3 en raya. La cosa está en cómo hacerle entender a nuestra aplicación que esa casilla es la clave. Y para eso tenemos que ver, y por eso he puesto en ejecución otra vez esta representación gráfica, tenemos que ver cómo va marcando las posiciones del array combinaciones, ¿no? Si os dais cuenta, la dimensión clave en esta simulación de partida es la que tiene las posiciones 1, 4 y 7, porque es en esa dimensión donde aparecen dos marcajes seguidos por parte del jugador 1, la posición 4 y la posición 7. Y luego, pues tenemos dentro de esa dimensión que la casilla número 1 está marcada con un 0, es decir, aún no ha sido ocupada por ningún jugador. La pregunta que nos debemos plantear es, ¿somos nosotros capaces de determinar, por ejemplo, recorriendo con bucles for el array combinaciones, que la posición 4 y la 7 están marcadas por el mismo jugador y que la posición 1 tiene un 0, luego entonces esa posición es la casilla clave? ¿Somos capaces de esto? Bueno, pues yo creo que sí, y es lo que voy a hacer a continuación. Puede ser que el código no se entienda de primeras, pero una vez que lo tengamos todo hecho, seguro que se entiende. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí estamos ya dentro de nuestra aplicación. Concretamente yo me encuentro dentro del archivo partida.java, que es donde tenemos el método de la inteligencia artificial y donde tenemos el método del turno, que es el que estuvimos programando, construyendo en el vídeo anterior, ¿no? Este método tan largo. Bien, yo necesito ahora un método que me devuelva la casilla clave.
la casilla vacía. Entonces, bueno, pues me voy a crear un método en cualquier punto de este archivo valdría. Yo lo voy a crear, por ejemplo, pues justo antes del método de inteligencia artificial, pero bueno, la posición del método, como digo, da igual. Este método va a ser public, para acceder a él va a ser de tipo entero, porque me tiene que devolver la casilla clave. Entonces las casillas son números enteros en nuestra aplicación. La casilla 0, la 1, la 2, números enteros. Por eso el método tiene que ser de tipo entero. Y ahora vendría el nombre del método. Bueno, pues voy a llamar a este método 2 en raya. Y este método, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es el jugador que está jugando en este turno, ¿no? Entonces es necesario pasarle a este método por parámetro quién es el jugador que se encuentra ahora mismo en juego. Entonces el jugador puede ser o el 1 o el 2. También son números enteros, luego entonces el parámetro ha de ser de tipo entero. Y pues podemos llamar a este parámetro como queramos, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, jugador en turno, o como lo queráis llamar, me da igual. Abrimos la llave del método y dejamos que sea el programa quien la cierre. Este método nos marca error en Android Studio, evidentemente, porque como es de tipo entero y no hemos especificado aún qué es lo que tiene que devolver con el return de turno, pues entonces nos marca error hasta que lo hagamos. De momento, lo que voy a hacer dentro de este método es declarar una variable de tipo entero a la que voy a llamar casilla. ¿Qué pretendo almacenar en esta variable? La casilla clave. Finalmente, el método lo que me tiene que devolver es esta variable, que va a tener en su interior la casilla clave, es decir, la casilla que habría que rellenar o que habría que marcar para conseguir 3 en raya. De momento la voy a iniciar en -1. Voy a iniciarla en una posición que en el tablero no existe. Esta variable tiene que devolverme 0, 1, 2, 3, así hasta 8, ¿no? Dependiendo de cuál es la casilla clave. Pero la voy a iniciar en una casilla que no exista, por ejemplo, -1, o si quisiéramos la podríamos iniciar en 15, ¿no? Que es otra casilla que no existe. Me voy a crear también una variable de tipo entero que sea capaz de almacenar si el jugador ha conseguido 2 en raya. Entonces a esta variable la voy a llamar, por ejemplo, cuántas lleva. Y voy a iniciar esta variable en 0, para que al comenzar la ejecución de este método, pues de momento el jugador que está evaluando no lleve ninguna. Como digo, si esta variable, la variable cuántas lleva, en algún momento de la ejecución del método es igual a 2, en vez de ser igual a 0, que es como la estoy iniciando, eso querría decir que el jugador que estamos evaluando ahora mismo tiene 2 en raya. Después de declarar esta variable de tipo entero, es ahora cuando voy a recorrer el array combinaciones para mirar qué hay dentro de cada posición, como acabamos de ver en la simulación que hemos hecho antes en la diapositiva, ¿no? Como en el vídeo anterior ya creamos los bucles for que recorren el array combinaciones y los expliqué paso a paso, para no tener que volverlos a escribir, los copio del método turno y los pego en este nuevo método porque el código va a ser exactamente igual. Lo que hacemos ahora es cerrar correctamente la llave del for anidado y cerrar la llave del for principal. Si alguien tiene dudas de cómo funcionan estos dos bucles for, que se arme de valor y retroceda a un vídeo para ver la explicación que hice de cómo funcionan estos métodos, ¿no? Digo que se arme de valor porque sé que es tremendamente aburrido y confuso. Bien, pues una vez que ya tenemos aquí los bucles for, lo que haría yo sería lo siguiente. Dentro del bucle for anidado evalúo a ver si la casilla que estamos evaluando a cada vuelta de bucle está o no está marcada por el jugador que le toca tirar, que le toca jugar, el jugador que se encuentra en turno, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues con un condicional if, en el cual le decimos que si casillas de pos es igual a jugador en turno, en el caso de que esto sea verdad, lo que hago es aumentar aumentar cuántas lleva. Es decir, si esto se cumple, cuántas lleva, más. Imaginemos, voy a intentar dibujar aquí, a ver si soy capaz, una especie de tablero, ¿no? Así rápidamente, para no perder la referencia. Entonces tenemos aquí nuestro tablero con las casillas correspondientes y vamos a imaginarnos lo que planteábamos antes, ¿no? El jugador 1 marcó la casilla central, el jugador 2 respondió marcando la de arriba y el jugador 1 vuelve a marcar
la 7. Esta es la 4 y esta es la 7. Hay posibilidad de 3 en raya. ¿Qué pretendo con este if? Lo que pretendo con este if es que cuando estemos evaluando esta dimensión, la dimensión 1, 4 y 7, casilla 1, casilla 4 y casilla 7. Pues cuando estemos recorriendo esta dimensión con el bucle for, si miramos la casilla 4, está marcada por el jugador 1. Luego entonces, como esto es verdad, se aumenta cuántas lleva en 1. Cuántas lleva no es igual a 0, sino que es igual a 1. Pero a la siguiente vuelta de bucle estaremos evaluando la casilla 7, es decir, la de abajo. Y nos daremos cuenta de que también está marcada por el jugador 1. Se vuelve a cumplir el condicional if porque está marcada por el mismo jugador. Se vuelve a incrementar cuántas lleva. Cuántas lleva, en ese caso será igual a 2. Ya tenemos aquí la posibilidad de las 2 en raya de una manera clara. Nos queda por evaluar si dentro de esta dimensión la casilla que queda es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que no está marcada. Entonces, en ese caso le diremos, oye, si cuántas lleva es igual a 2, es decir, si ya llevas 2 en raya y además esta está vacía, es decir, si además es igual a 0, entonces devuélveme esta casilla, porque esta casilla es la clave. Eso es lo que le tenemos que decir. Entonces, nos queda construir un condicional if que mire a ver si casillas de pos es igual a 0 y en el caso de que eso sea verdad, casilla igual a pos. A continuación, una vez que hemos evaluado estas dos condiciones con sendos ifs, yo me salgo del for anidado, pero aún dentro del for principal, yo le preguntaría a este método lo siguiente. Mira a ver si cuántas lleva es igual a 2, o lo que es lo mismo, mira a ver si ha hecho 2 en raya y además, mira a ver si la casilla es diferente del valor a la que iniciamos, es decir, menos 1. Y en el caso de que esto sea verdad, devuélveme la casilla clave. Return casilla. Sé que esto, pues, tal y como está, seguramente no se termine de ver, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar este método. Fijaros que me está marcando aquí un error, porque todavía no le hemos dicho qué valor nos tiene que devolver. Pero bueno, después de todo esto vamos a resetear los valores que teníamos al principio. Vamos a decirle que casilla es igual a menos 1 nuevamente y que cuántas lleva es igual a 0, para que después de evaluar todo esto deje los valores de las variables tal y como estaban al principio, para que a la siguiente vuelta de bucle del for principal pues los valores estén reseteados, ¿no? Y ahora vamos a decirle al método que nos devuelva menos 1. Esto simplemente lo hacemos para que nos quite el error. El método ya estaría terminado. Lo único que es probable es que no se entienda bien cómo trabaja, ¿no? Es decir, es de digestión lenta, como digo yo. Hay que mirar línea a línea muy bien qué es lo que hace cada instrucción. Este método de momento no es llamado por nadie. Únicamente lo hemos construido, pero no se llama desde ningún sitio, con lo cual no funciona. Pero lo que voy a hacer va a ser ejecutar la aplicación, porque si recordáis, en el vídeo anterior habíamos conseguido ya que en consola se fueran marcando los valores del array combinaciones. Entonces yo creo que se terminará de entender si vemos la consola a la par que este método y a la par que el tablero. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, pues ejecutamos la aplicación y esperamos a que arranque el emulador. Bien, aquí lo tenemos ya. Vamos a abrir también la consola y vamos a ver si soy capaz de poner los 3 elementos en pantalla, ¿no? Que se vean así bien. Bueno, yo creo que más o menos está, ¿no? El nivel de dificultad todavía no funciona porque no hemos hecho nada con él. Marcamos cualquier cosa o no marcamos nada, da igual. Pulsamos en un jugador. La aplicación todavía no funciona bien, evidentemente, esto hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ver cómo va marcando. Somos el jugador 1. Vamos a ver si tenemos suerte y nos deja hacer la misma simulación que hemos hecho en la diapositiva, pues para no liarnos tanto, ¿no? Entonces vamos a marcar la casilla central y recemos para que no nos marque ni la 1 ni la 7. Bien, nos sirve perfectamente, ¿no? La máquina ha marcado una casilla diferente. Ahora vamos a marcar nosotros la 7 para tener posibilidad de 3 en raya en vertical, como hicimos en la simulación. Vamos a rezar porque la máquina no nos marque aleatoriamente la posición 1 y bueno, si nos marca la posición 1, pues nos vamos a imaginar que no lo ha hecho, ¿no? Para ver el mismo ejemplo que marcábamos en la diapositiva. Entonces marco la 7, perfecto, la máquina nos ha marcado otra. Es decir, hemos hecho ya 4 tiradas.
en el array combinaciones. Entonces, en la última tirada debemos tener esta dimensión del array combinaciones, la 1, 4, 7, marcada con un 0, 1, 1, porque el jugador número 1 ha hecho 2 en raya, ¿no? Entonces, si nos vamos a la consola y echamos un vistazo a esa dimensión, en la última tirada nos damos cuenta como efectivamente es así. La casilla 1 con un 0 porque no está marcada por nadie, la 4 con un 1, jugador 1, y la 7 con un 1, ¿no? Y ahora pues vamos a fijarnos en el método 2 en raya. Voy a subirlo un poco, aquí lo tenemos casi entero, ¿no? No me cabe únicamente el return. A ver, haciendo esto, ahora sí. Bien, pues imaginemos que este método 2 en raya es llamado, ¿no? Desde algún sitio, que de momento no se llama, pero nos lo imaginamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el jugador que se encuentra en turno, que se encuentra jugando. Vamos a imaginarnos que se trata del jugador 1. Teniendo esto en cuenta, pues el método 2 en raya empieza a evaluar dimensiones, ¿no? Una tras otra. Dimensiones, dimensiones, dimensiones. Vamos a imaginarnos que llega a la evaluación de esta dimensión, la dimensión clave, en la posición que tenemos ahora mismo en nuestro tablero. Al llegar a esta posición, tiene en cuenta que casilla es igual a -1, tiene en cuenta que la variable cuántas lleva es igual a 0. El bucle for es el que se encarga precisamente de ir evaluando dimensión a dimensión, ¿no? La dimensión principal, y el bucle for anidado es el que se encarga de evaluar la segunda dimensión, es decir, de las posiciones dentro de cada dimensión. Es el que se va a encargar este bucle for de evaluar las posiciones 1, 4 y 7 en esta dimensión clave. Bueno, pues como digo, nos imaginamos que nos encontramos en este punto, en la ejecución del programa, y comprobamos a ver si el primer if se cumple. Casillas de pos, es decir, casillas de 1, porque nos encontramos evaluando la primera posición, mira a ver si es igual a jugador en turno. ¿Es igual a jugador en turno? Jugador en turno es el 1, porque se encuentra jugando el primer jugador, y nos damos cuenta de que no, es igual a 0. Luego entonces este if no se cumple, no lo tiene en cuenta. Pasa a evaluar el siguiente if. Casillas de pos, es decir, casillas de 1, ¿es igual a 0? Sí, es igual a 0. Luego entonces ejecuta esa instrucción. Casilla igual a pos, es decir, casilla igual a 1, que es la posición que estamos evaluando. Y esto el programa lo tiene en cuenta. Casilla igual a 1. Bien, termina la ejecución de la primera posición y el flujo de ejecución vuelve al for anidado para evaluar la siguiente posición, que sería la 4. Entonces, ¿casillas de 4 es igual a jugador en turno? Sí, casillas de 4 es igual a 1. Recordamos que el jugador en turno es el 1. Como se cumple este if, ejecuta la instrucción que lleva en su interior e incrementa la variable ¿cuántas lleva? En 1. Bueno, pues esto lo tenemos también en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuántas lleva? Es igual a 1. A continuación pasa a evaluar el siguiente if. ¿Casillas de 4 es igual a 0? No, es igual a 1. Luego entonces este if no lo tiene en cuenta. Perfecto. Termina el bucle for, vuelve el flujo de ejecución al for anidado para evaluar la siguiente posición, la 7. Y vuelve a comprobar el if. ¿Casillas de 7 es igual a jugador en turno, que es 1? Sí, casillas de 7 es 1. Como se cumple, tiene en cuenta y ejecuta esta instrucción. ¿Cuántas lleva? Luego entonces, ¿cuántas lleva? Ya no es igual a 1, sino que es igual a 2. Y ahora pasa a evaluar el siguiente if. ¿Casillas de 7 es igual a 0? No. Casillas de 7 es igual a 1. Luego entonces este if no lo ejecuta. ¿Qué ocurriría ahora? Pues que ya ha terminado de evaluar las 3 posiciones de esta dimensión, con lo cual este bucle for se da por terminado, no vuelve el flujo de ejecución al for anidado, sino que continúa la ejecución a continuación del for anidado. Y se encuentra con este if y evalúa a ver si es verdad. Si cuántas lleva es igual a 2, que lo es, y casilla es diferente de -1, que también lo es, entonces devuélveme el valor de la casilla. Casilla igual a 1. ¿Qué hemos conseguido con esto? Saber que la casilla 1 es la clave. Nos está devolviendo el método 2 en raya la casilla clave, con lo cual el programa nos devolverá 1. Si la combinación hubiera sido otra, es decir, si por ejemplo posición 4 igual a 0 y posición 1 igual a 1, nos devolvería casilla igual a 4. Y así con todas las casillas, es decir, conseguimos que nos devuelva la casilla clave.
Está claro que si conseguimos que nos devuelva la casilla clave, el programa termina su ejecución, o mejor dicho, el método se sale y termina la ejecución en el return, con lo cual lo que hay a continuación ni lo tiene en cuenta, ¿no? Pero en el caso de que este if no se cumpliera, eso quiere decir que no hay dos en raya, con lo cual lo que no haría sería devolverme ninguna casilla, resetearía los valores, devolvería -1 y se quedaría a la espera de la siguiente jugada o que se le vuelva a llamar. Bueno, pues así es como funcionaría este método y yo creo que es el método clave de todo lo que es el programa. Hay muchos métodos clave, pero este es el método más clave de todos, ¿no? Es el que permite saber al programa cuál es la casilla clave. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Espero que no os haya aburrido mucho. Ya sé que estos vídeos son áridos, pero yo creo que es importante, ¿no? Entender perfectamente el código Java que lleva una aplicación Android. Y esto siempre es un buen ejercicio mental. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.